Hola, muy buenas noches. Bienvenidos pues a la séptima tutoría de sistemas operativos. El día de ayer tuve inconvenientes con la red y no se pudo tenía mucha interferencia, entonces se me caían las videoconferencias. Bueno, entonces, para eso les prometí realizar un video para no perder pues los conceptos y la temática que íbamos a ver el día de ayer, la noche de ayer. Sí, son unos temas que abarcan ya la parte de sistemas distribuidos, obviamente, ¿sí? Y hay una partecita donde yo les hablaba que la diferencia de los sistemas operativos, de los sistemas distribuidos a un sistema centralizado, es que estos sistemas no manejan un reloj, ¿sí? Ya no viene incorporado ese reloj. Entonces, el día de hoy, la noche de hoy, vamos a ver cómo entonces colocamos y programamos un reloj dentro de un sistema distribuido. Para eso, pues obviamente existen diferentes tipos de algoritmos, que ya son códigos que vienen implementados, pues, dependiendo pues de la red que nosotros estamos implementando. ¿Listo? Ok, creo que la semana pasadita les había dejado la segunda nota, ¿sí? La segunda nota que era acerca de un consenso de Nakamoto, creo, ¿sí? Era un ensayo. Espero pues que todos lo hayan entregado a tiempo, ¿sí? Las personas pues que tuvieron inconveniente, que han tenido muchos inconvenientes, ¿sí? Pues me lo envían directamente al WhatsApp, ¿listo? Entonces lo importante es que me lo envíen por cualquier medio, ¿sí? Porque pues hay que comprender de pronto algún inconveniente en cuanto a los recursos, pues no llegue a afectar el envío a la plataforma. Bueno, vamos a compartir pantalla. Voy a compartirles pantallita por aquí para ver la presentación. Ok. Introducción acerca, nosotros para empezar a programar, ¿sí? Tenemos que, a programar un reloj, tenemos que saber cómo vamos nosotros a sincronizar el reloj, ¿sí? Con el reloj de nuestro usuario, de nuestro servidor, ¿sí? Pero antes de nosotros de empezar a programar ese algoritmo, tenemos que saber qué es sincronizar, ¿sí? Al hablar nosotros de sincronización de relojes en un sistema, independientemente si es distribuido o también centralizado, ¿sí? El distribuido va a consistir en garantizar que los procesos se ejecuten de forma cronológica, al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo minuto, al mismo segundo, a la misma hora, con el mismo tiempo, cronológicamente. Y a la misma vez, obviamente, se va a respetar el orden de los eventos que van llegando al sistema. Si se da esa orden, obviamente, va a existir una sincronización interna o externa, que más adelante vamos a ver de qué se trata ese tipo de sincronización, ¿sí? Pero lo importante es que exista una forma cronológica y que se respete el orden de los eventos en que se está pidiendo, ¿sí? Es por eso que en los sistemas distribuidos es muy importante que en los relojes de los sistemas estén completamente sincronizados, porque si no, no vamos a poder manejar los recursos internos de este, ¿sí? Más que todo porque los eventos, las acciones, ¿sí? O las órdenes que se dan casi al mismo tiempo deben de ser controladas, deben de ser monitoreadas. ¿Yo cómo voy a poder controlar un evento, una acción o una orden si no tengo un cronograma y no tengo un reloj sincronizado? Es imposible, ¿sí? Entonces, siempre debe de existir un evento controlado por medio de un reloj sincronizado, ¿sí? Es por eso que en un sistema que yo les comentaba la clase anterior, ¿sí? Un sistema centralizado, en un sistema centralizado, el tiempo no es ambiguo,
Nosotros en un sistema centralizado no utilizamos dos relojes, dos tiempos, 2 horas, ¿sí? Para un solo evento. Se maneja, obviamente, un solo reloj. En nuestros ordenadores, en nuestros computadores, en nuestros servidores, se maneja un solo reloj. Entonces es imposible que sea ambiguo, ¿sí? A diferencia, ¿sí? En cambio, en un sistema distribuido, eh, también se debe de manejar lo mismo. Pero como yo les decía, la característica de un sistema distribuido no trae consigo un reloj interno, entonces no es fácil poner de acuerdo todas las máquinas en la misma hora. He ahí nuestra labor, he ahí nuestra tarea, ¿sí? De poder y saber sincronizar el mismo reloj, la misma hora, el mismo tiempo, ¿sí? Para todas las máquinas que abarca este servidor, que abarca la red. Eso es un sistema distribuido, que no tiene reloj y que nosotros tenemos que programarlo, sincronizarlo, ¿sí? Para que exista un control de eventos. Bueno, ok. Dentro del sistema distribuido se va a requerir, ¿no? Se va siempre a requerir un acuerdo global en los tiempos. Si hay un tiempo global, ¿sí? Pues la falta de sincronización de los relojes puede ser drástica, ¿no? Obviamente en los procesos dependientes del tiempo, ¿sí? Para cierta clase de algoritmos que yo les comentaba que existen, lo que importa es la consistencia interna de los relojes, ¿sí? Que el reloj no falle, que el reloj no se pierda el orden, se podría decir, ¿sí? Que tenga esta consistencia y de que verdad esté sujeto pues al tiempo real, ¿no? Dice, para cierta clase de algoritmos lo que importa es la consistencia interna de los relojes, no su particular cercanía al tiempo real, que sea consistente, que no falle, ¿sí? Para estos algoritmos conviene hablar de los relojes lógicos que existen dentro de los sistemas, dentro de la informática, ¿sí? Y si hay relojes lógicos, a diferencia de estos, existen lo que conocemos actualmente los relojes físicos. Por eso dice aquí claramente en este enunciado que les estoy señalando acá, cuando existe la restricción adicional de que los relojes no solo deben ser iguales, ¿sí? Sino que además no se desvíen del tiempo real, más allá de cierta magnitud, reciben el nombre de relojes físicos, ¿sí? Un reloj físico no solamente debe ser igual en tiempo, sino también que se acerque al tiempo real. ¿No? Aquí podemos mirar esta imagen de un master clock, un servidor. Miren todos los relojitos, ¿sí? Todos están completamente sincronizados, tienen un reloj completamente sincronizado, un servidor, un switch que también toca programarlo, cada uno con la hora que le corresponde al servidor general, un tiempo global. Hay dos tipos de relojes, como habíamos dicho, que un primero es el reloj físico, ¿sí? Relacionado con el tiempo real. Dentro de los relojes físicos encontramos dos tipos de sincronización. ¿Cómo se sincroniza un reloj físico y cómo se sincroniza un reloj lógico? El físico dice que tiene dos sincronizaciones, ¿sí? Dice, se define como la forma de forzar, al hablar de sincronización, perdón, aquí, dos tipos de sincronización. ¿Qué es sincronización? Se define como la forma de forzar un orden parcial o total en cualquier conjunto de eventos. Ya habíamos hablado. Y es usado para hacer referencia a tres problemas distintos relacionados entre sí. Primer problema, la sincronización entre el emisor y el receptor. Si nosotros
No tenemos una sincronización y una comunicación completamente directa y relacionada con el emisor y receptor, quién emite y quién recibe, pues no va a haber, eso va a ser un problema directo en el reloj físico. Segundo, la especificación y control de la actividad común entre procesos cooperativos. ¿Sí? Control de la actividad, control del evento. Si no existe eso, no hay sincronización. Tercer problema relacionado con la sincronización. La serialización del acceso, de accesos concurrentes a objetos compartidos por múltiples procesos. Al hablar de serialización, estamos haciendo referencia a que se va a respetar el orden de la llegada de los eventos. ¿Listo? Ok. Dice, dos tipos. La sincronización externa y la sincronización interna. Externa. Dice cuando los relojes se sincronizan con una fuente de tiempo externa fiable, ¿sí? Que quede ajena al usuario, al servidor, ajena a nuestro ordenador. Manejo un tiempo sincronizado con un reloj ajeno, afuera, ¿sí? E interna, los relojes no se sincronizan con una fuente de tiempo, ¿sí? La fuente ya viene ya incorporada dentro de nuestros computadores, ¿no? Relojes físicos deben ser iguales, estar completamente sincronizados, no deben desviarse del tiempo real más allá de cierta magnitud, ¿sí? Se precisan relojes físicos externos más de uno, se deben sincronizar con relojes del mundo real, ¿sí? Son los muy comunes, relojes físicos. Relojes lógicos. Dice, el software para el reloj toma generalmente la forma de un manejador de dispositivo. Maneja al dispositivo. Aunque no es un dispositivo de bloque, ¿sí? Las principales funciones del software manejador del reloj son las más importantes. Mantener la hora del día a tiempo real. Eso es un reloj lógico. ¿Sí? Evitar que los procesos se ejecuten durante más tiempo del permitido. Que cumplan con ese tiempo de llegada. ¿Sí? Eso es lo más importante en el reloj lógico. Y esto es lo que nosotros tenemos que posicionarnos en un sistema distribuido. ¿Sí? Lo importante es el orden de los eventos. A diferencia del el reloj físico te da la hora, no más. ¿Sí? El reloj lógico, ¿sí? Se centraliza, se podría decir, ¿sí? En llevar y cumplir el orden de las acciones, los eventos o órdenes, no en el tiempo que ocurren, sino en qué tiempo se va, en qué orden se van dando estos eventos. Y es así de esa manera que vamos a sincronizar las actividades, ¿no? Dice, usos de la sincronización. ¿Sí? Tenemos el famoso NTP, Network Time Protocol, ¿sí? Que es un protocolo que permite, dice, establecer una política de sincronización. Esto abarca en todas las redes, en todos los servidores, ordenadores. Si no tenemos este protocolo, ¿sí? No vamos a poder realizar una sincronización. Por eso aquí dice que la NTP va a soportar modelos individuales inline, online, ¿sí? Sistemas heterogéneos en las diferentes topologías, ¿no? Del servicio de red. ¿Sí? Obviamente estamos hablando de la conexión entre usuario y cliente, cliente-usuario, ¿sí? Si estamos hablando de la NTP, hacemos referencia a que dentro de esta red los relojes van a participar por igual en la sincronización dentro de esa red, dentro de esa intranet o red, ¿sí? Mediante el intercambio, dice, de sus marcas de tiempo, las famosas timestamps, usando paquetes FARO, ¿no? Más adelante vamos a ver de qué se trata esos timestamps, ¿sí? Ok. Vamos a los algoritmos. Vamos a tener conocimiento a continuación de los diferentes algoritmos que existen dentro de un sistema distribuido, qué tipo de sincronización estos usan, ¿sí? Si es interno, externa y dónde tengo que aplicarlos.
Bueno, vamos a ver las ventajas y desventajas de estos, porque recuerden que estos algoritmos, independientemente del diseñador, el arquitecto del software, bueno, el programador, el administrador, si él quiere, si el ingeniero de sistemas quiere utilizar los diferentes algoritmos e implementarlos a su parecer lo puede hacer sin ningún inconveniente. ¿Sí? Lo importante es que se sienta cómodo, ¿sí? Y que pueda seguir implementando los diferentes servicios y recursos dentro de esta red, ¿sí? Entonces, vamos a mirar los diferentes algoritmos que existen. Primer algoritmo, están los algoritmos de sincronización. Dice, en los últimos años se ha abordado el problema de la sincronización de relojes de computadoras desde los diferentes puntos de vista. Esto puede reflejarse al comparar varios de los algoritmos más populares que resuelven los problemas. En todos estos casos, es necesaria la comunicación que establece la misma referencia de tiempo para todas las entidades. Estamos hablando aquí de un algoritmo sincronizado, ¿no? Necesariamente debe haber una especie de control de recursos, ¿sí? Recursos más no eventos, similar al control de acceso a usuario o en un mecanismo de direccionamiento en una topología de red. Topología bus, topología centralizada, topología en estrella, ¿sí? Las que conocemos. En el caso de faltar, dice una referencia de tiempo universal, se toma un consenso y elección entre todos los sistemas del tiempo involucrados. Para hacer nosotros un consenso, como el ensayo que yo les mandé a ustedes, es reunir entre todos y mirar la mejor opción, la mejor alternativa para mirar cuál es el tiempo universal que va a sincronizar los diferentes eventos o control de recursos. ¿Sí? Por eso les coloqué esta imagen de aquí. Hay un consenso, un reloj general, y ese reloj general dice, sí, para el usuario número 1, este reloj, este tiempo y este otro. Cada uno con su reloj, pero siempre y cuando esté consensado, ¿no? Existe una elección. Vamos a ver el algoritmo de Christian. Este algoritmo de Christian lo vamos a ver únicamente en los relojes físicos con sincronización externa. Se necesita una fuente externa, ¿no? Como yo les decía. ¿Cuál es? El algoritmo de Christian es un método dentro de la computación distribuida, sistemas distribuidos, para la sincronización de relojes, obviamente. Consiste en un servidor conectado a una fuente UTC, por eso ahí les coloqué en amarillo, ¿qué es la UTC? Permite que todas las redes de las computadoras de todo el mundo se sincronicen al mismo tiempo. Christian, el algoritmo de Christian, si no tiene una fuente de UTC, este no puede sincronizar las computadoras que existen en la red. Además de tener una fuente de UTC, dice, debe de tener Christian unos clientes que se sincronizan como dicho servidor. Si no tiene un servidor y no tiene una fuente de UTC, no podemos realizar una sincronización, ¿sí?, de Christian. Bueno, vamos a ver acá con el ejemplo. Miren aquí esta imagen. ¿Sí? Tenemos un cliente. Recuerden que esto es cliente-servidor, servidor-cliente, topología. Bueno, vamos a ver cómo es el funcionamiento de este algoritmo Christian. ¿Sí? Dice, el funcionamiento es el siguiente. El cliente, que aquí que tengo yo mi cursor, le estoy apuntando, ¿sí? El cliente envía una solicitud al servidor, ¿sí? Y una vez que lo tome, toma el tiempo de inicio en ese entonces. Ya que estamos hablando de un tiempo inicial. El servidor, cuando ya tenga aquí la solicitud, toma el tiempo de llegada. Ya vamos dos tiempos.
¿sí? Tiempo inicial, tiempo de llegada, ¿sí? Envía el mensaje de vuelta, el señor servidor envía el mensaje de vuelta al cliente, a la respuesta, ¿y qué se logra aquí? Un tiempo final, ¿sí? Entonces le vuelvo y le repito, tiempo inicial, ¿sí? Tiempo de llegada, ¿sí? Y regresa a un tiempo de respuesta al mismo cliente, ¿verdad? El que solicitó, hizo la solicitud de acción o de evento alguno de orden. Hay 3 tiempos. Este proceso que yo hago de cliente-servidor, servidor-cliente, es la sincronización de Christian, del algoritmo Christian. ¿Sí? Entonces dice, para poder actualizar el reloj para saber si está atrasado o adelantado, ¿sí? Según el tiempo del UTC, ¿sí? Ya sabemos que es la UTC, la sincronización entre las redes, que el servidor, pues, obviamente está dando es, nos vamos a basar en una fórmula muy básica, operaciones básicas. Suma, resta, aquí no se suma, así, suma, resta y división. ¿Sí? Si nosotros queremos saber si el reloj está sincronizado, está adelantado, está atrasado, con el reloj de la UTC, ¿sí? Tenemos que hacer esta fórmula. Sería, vamos a dividir, ¿sí? La resta del tiempo inicial que el cliente envió menos el tiempo final de respuesta. Recuerden que este no es el final, sino este de acá. ¿Sí? Si él solicita, necesita una respuesta. Entonces, tiempo inicial de solicitud, tiempo de respuesta, que es el final. Entonces, vamos a restar tiempo inicial menos el tiempo final sobre 2, dividido entre 2, más el tiempo real del servidor. ¿Cuál es el tiempo real del servidor? Este que está aquí, este que estoy señalándoles acá. Si nosotros realizamos esa fórmula, ¿sí? Vamos a saber qué tanto está sincronizado ese reloj de la UTC con el servidor, con el cliente o demás redes. ¿Listo? Dicen, una nota, qué importante. Esto da como resultado un dato, esto le da un dato, y según este dato se hace el ajuste del reloj. ¿Sí? Nos manda un dato que si lo ponemos a comparar ese dato con la UTC, podemos mirar qué cuánto está atrasado o no. Está por encima, está por debajo, está adelantado, está atrasado. Haciendo siempre una comparación. Si se hace esa comparación con la UTC, con ese dato que nos lanzó aquí, ¿sí? Podemos llegar a ajustar el reloj, ¿no? Llegamos a ajustar la hora. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, inconvenientes dices. Inconvenientes. Bueno, primero miremos este primero. Miren este ejemplo, para continuar con el ejemplo anterior. Miremos este ejemplo. Tenemos el tiempo del cliente. Miren aquí, 30, 31, 32, 33, 34, hasta el 38. Y tenemos el tiempo del servidor. ¿Sí? Por eso acá, como esta imagen está un poco borrosa, preferí hacérselas en la parte de acá, abajo. ¿Sí? Entonces, el tiempo de solicitud, el tiempo inicial del cliente, fue de 32. Tiempo inicial. Envía la solicitud al servidor y llega esa solicitud en un tiempo de 37, que es el tiempo real. Y
llega otra vez al cliente, por eso está aquí, y llega otra vez al cliente en un tiempo final de respuesta de 38. ¿Sí? Cliente servidor, ¿sí? Servidor cliente, porque es lo que estamos manejando esa topología. ¿Listo? 32 inicial, 37 tiempo real y final 38. Vamos a ver cómo sabemos si ese reloj en comparación, ¿sí?, al del servidor está sincronizado, está adelantado o no. ¿Sí? ¿Qué tiempo debe de quedar al cliente? Simplemente hacemos la fórmula. Lo que yo les decía, tiempo inicial menos tiempo final, queda 6. 6 dividido entre 2, queda 3. 3 más 37, 40. El tiempo que llega esa solicitud otra vez al cliente es de 40. Es de 40. Pero ¿qué tiempo tenemos nosotros aquí de tiempo final? 38. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que hacer el ajuste del reloj. La diferencia entre 38 y 40 son de 2 segundos o 2 minutos, ¿sí? Las ajustamos directamente. De 38 a 40 son 2 unidades. Las ajustamos y ahí sincronizamos el reloj. Es de esta manera como funciona el algoritmo de Christian, con esta fórmula. ¿Sí? Ok, vamos a ver por acá. Tenemos otro algoritmo. Perdón. Lo más importante, que esta diapositiva se me vino para acá. Inconvenientes. Inconvenientes en este algoritmo de Christian. Primero, dice, presenta la posibilidad de fallo debido a la existencia de un único servidor. ¿Qué pasa? ¿Se falla el servidor? Falló todos los relojes sincronizados. El reloj del servidor falla, el reloj de los demás computadores también de la red va a fallar. Entonces, ¿sí?, la inexistencia de un único servidor puede presentar posibilidad de fallo en este algoritmo. 2. Para eso, Christian sugiere, ¿no?, este algoritmo, para que no pase lo del único servidor, Christian sugiere múltiples servidores de tiempo sincronizados que suministren el tiempo. Ya no maneja un único servidor, sino que este programa más servidores para que si llega a fallar uno, que sigan los demás servidores manejando el tiempo sincronizado o el reloj sincronizado, ¿no? Y que puedan suministrar el tiempo a los demás servidores, a los demás computadores. Bueno, el cliente envía obviamente un mensaje de petición al resto de los servidores. ¿Y qué es lo que hace? Toma la primera respuesta recibida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Suministra el tiempo los demás servidores y reciben los demás computadores la respuesta en la hora que es. ¿Listo? Entonces, solución existe, pero puede presentarse ese inconveniente. ¿Sí? Ok. Dice, segundo inconveniente. El algoritmo no contempla problemas de mal funcionamiento o fraude. Recuerdan que en la anterior clase nosotros miramos los diferentes fallas que se pueden llegar a presentar dentro de un sistema distribuido. Christian, ¿sí?, él no identifica este mal funcionamiento. ¿Sí? No contempla estos problemas por parte del servidor. Si llega a haber alguna falla, él sigue trabajando normalmente, ¿no? Entonces, y si sigue trabajando mal, pues va a terminar mal la situación, ¿no? Entonces, ojo con estos algoritmos de Christian Dior. ¿Listo? Contempla problemas, no contempla problemas, hay que tenerle ojo, cuidado para el manejo de esto. Algoritmos de Berkeley, ¿sí? Este funciona
para relojes físicos con sincronización interna, a diferencia de Christian, ¿no? Relojes físicos con sincronización externa, lógicos con sincronización externa. Acá hay relojes físicos con sincronización interna. Dice, se creó para entornos de los cuales no se tienen fuentes de tiempo. ¿Sí? La UTC. Gracias a este algoritmo de Beckerley, ¿sí? Los relojes del entorno pueden mantenerse sincronizados de alguna manera. Es un algoritmo directamente centralizado, ya que el servidor se va a elegir entre todos los nodos del entorno, así quedando un maestro y el resto de los nodos serán los slaves, los esclavos. Esclavo, maestro. La esencia del algoritmo de Berkeley, ¿sí?, es que el maestro solicita a los esclavos su hora periódicamente. ¿Sí? Como él es el maestro, él va a estar coordinando y supervisando. ¿Usted qué tiempo tiene? ¿Usted qué tiempo tiene? ¿Está atrasado? Dígame en cuánto. ¿Usted está adelantado? Dígame cuánto. Eso es lo que hace el maestro con sus esclavos. Como él hace ese proceso periódicamente, él va a llegar a un punto en que va a llegar a realizar un promedio. ¿Con qué propósito? De llegar a sincronizar los relojes de los esclavos bajo un solo reloj global, una hora global. ¿Sí? Adelante vamos a ver. Y dicen, para así poder, como obviamente dicen, obtener la diferencia promedio que les acabo de decir, entre todas las horas, incluyendo la propia hora del maestro. Él compara su hora con la de los esclavos. Así el maestro envía esa diferencia promedio a todos los esclavos y todos, incluido el maestro, actualizan sus horas. ¿Listo? Es una estrategia, un algoritmo muy bueno. Maestro, master slave, ¿no? Maestro esclavo. Es un modelo de protocolo de comunicación en el que un dispositivo o proceso conocido como maestro o máster controla uno o más de otros dispositivos. ¿Sí? Esos dispositivos son conocidos como los famosos esclavos. Acá es lo mismo. ¿Sí? El proceso maestro-esclavo, lo mismo vamos a manejarlo. Pero acá es con recursos directamente. ¿Sí? Con máquinas directamente. Miremos este ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo sería el funcionamiento? ¿Sí? Dese cuenta de que hay un maestro. Aquí son los esclavos. Entonces, primer slave, marca una hora, que son las 3:40, por ejemplo, 3:20. El otro slave, otro esclavo, marca una hora, que faltan 10 para las 2. ¿Sí? Entonces aquí 3:25, 2:50. ¿Cuál es la hora cuál es la hora del máster? Es la 3, a las 3 en punto. Saca un promedio de estas dos de la diferencia entre estos, y él lo que hace es ajustarla para los diferentes slaves, ¿no? Esclavos. En otras palabras, el máster vendría a ser un coordinador directamente activo que solicita las horas para actualizarlas. No como en el de Christian, que el coordinar o coordinadores son pasivos. Muy pasivo el algoritmo de Christian. ¿Sí? Acá no, él entra en función, en coordinación y gestión, ¿no? Entonces dice, primero, coordinador solicita el tiempo de los esclavos pasando su propio tiempo, el famoso tiempo maestro. Los esclavos devuelven la diferencia entre el tiempo del maestro recibido en el mensaje y su tiempo. El tiempo del esclavo. ¿Sí? Es como decir, el ejemplo que yo les decía, estoy así de lejos de ti, señor coordinador, pero este es mi tiempo. ¿Sí? Como te reportan ahí.
El coordinador recibe todos los tiempos de los esclavos, incluidas sus diferencias, ¿sí? Hace un promedio con todas las diferencias de tiempo y obtiene la diferencia de tiempo promedio. Quinto, el coordinador recuerda este tiempo y se los envía a los esclavos, ¿sí? Memoriza ese tiempo y se los envía el tiempo ajustado a los esclavos y ahora todos van a realizar la misma fórmula para actualizar sus relojes. Es como decir, el promedio de error en tiempo para estos dos esclavos es de tanto, entonces hagan esta fórmula, aplíquenla en sus ordenadores. Y de esta manera se ajustan los relojes de los slave a los del master. Inconvenientes. Inconvenientes ¿de qué? De Bakery. Dice, en caso de que el maestro falle, ¿qué pasa? Dejará de preguntar la hora, ya no está coordinando a los esclavos, ¿sí? Se perderá esa sincronización. En el paso de mensajes entre maestro y esclavos y viceversa, se ha de tener en cuenta el retraso que genera el propio envío de los mensajes, por lo que tendremos errores a la hora de sincronizar. Tener mucho cuidado con eso, porque mientras el maestro le pregunta al esclavo, ¿cuál es tu tiempo? ¿Sí? ¿Y con cuánto está desincronizado? Ahí hay pérdida de tiempo. Entonces, el tiempo de llegada o de respuesta al cliente, vamos a tener por ahí unos errores de retraso. ¿Sí? Cuando la respuesta no llega al tiempo que es. Lamentablemente presenta ese inconveniente este algoritmo. Otro de los problemas de ser un algoritmo centralizado será el de tener que elegir un nuevo maestro debido a que se pueda producir fallos en el tratamiento de los datos para llevar a cabo la sincronización, buscando un maestro que cometa menor cantidad de fallos y el sistema se mantenga en correcto funcionamiento. Eso, ¿sí? A lo mismo que Cristian, presenta fallas, pero se las puede solucionar. Presenta inconvenientes, pero se puede dar solución. ¿Sí? Si se nos llega a fallar, si se nos llega a presentar, llega a fallar el maestro, ¿sí? Pues nosotros podemos llegar, la solución es tener otro maestro que en caso de que falle uno, siga funcionando otro. Y así de esa manera va a seguir coordinando y preguntando a los esclavos el tiempo de atraso de desincronización de este tiempo. ¿Sí? Entonces, todos presentan ventajas como también presentan inconvenientes que son solucionables. Si a uno le queda más fácil realizar la de Cristian y dar solución a sus inconvenientes, pues lo implementamos. Si no, optamos por otro. Otro, tenemos el protocolo de tiempo de red. Este se lo utiliza para relojes físicos con sincronización externa. El famoso NTP. Muchos lo conocemos, las personas que hemos instalado diferentes tipos de red, ¿sí? Tenemos el Network Time Protocolo, el famoso NTP. Un momentito. El famoso NTP, Network Time Protocol. Es un protocolo, dice, de Internet para poder sincronizar los relojes de sistemas informáticos. Se focaliza en eso, sincronizar los relojes de sistemas informáticos a través de un enrutamiento de paquetes en redes con latencia variable. ¿Qué es la latencia dentro de una red? Dentro de un protocolo de Internet. La latencia en una red es la suma de retardos temporales dentro de una red. Miramos cuánto se está retardando y sacamos obviamente ese famoso promedio, ¿sí?
y miramos de cuánto es la latencia en esa red. ¿Está fallando mucho? ¿Está llegando a la hora que es? ¿Está desincronizado? ¿Está aceptado o no? ¿Sí? Entonces, esa latencia es muy importante dentro de este protocolo. Dice, la NTP utiliza UDP como su capa de transporte usando el puerto 1, 2, 3. Eso ya lo empezamos a utilizar cuando empezamos nosotros ya a configurar nuestra red. Nos van a preguntar qué tipo de NTP manejamos, ¿sí? ¿En qué puerto nosotros vamos a empezar a utilizarlo? Que es el 1, 2, 3, ¿sí? Está diseñado, dice también este protocolo de tiempo de red, para resistir los efectos de la latencia variable. Está focalizado en eso directamente. Es principalmente utilizado sobre Internet a diferencia de Christian y Bakerly. ¿Sí? Si nos vamos a utilizar una red directamente en Internet, pues nos vamos a protocolos de tiempo de red, con el famoso NTP. A diferencia de Christian y Bakerly, que usa más a menudo en intranet. Una red interna. Entonces, si ustedes van a sincronizar un tiempo, ¿sí? En una intranet, pues nos vamos directamente a Christian o Bakerly. Pero si ya es una red abierta, grande, ¿sí? Global, pues obviamente tenemos que utilizar los protocolos de tiempo de red NTP. El servidor NTP es proporcionado por una red de servidores ubicados en Internet, la red gigante, ¿sí? Tiene dos tipos de servidores, los primarios y los secundarios. ¿Sí? Los primarios conectados directamente a la fuente de tiempo UTC, ¿sí? Y los secundarios son sincronizados en última instancia con los primarios. Estos servidores son conectados en una jerarquía lógica llamada subred de sincronización. Al hablar nosotros de una subred de sincronización, es ahí donde nosotros estamos ya focalizando los relojes primarios, secundarios en un solo servidor. ¿Sí? Esos niveles de sincronización se llaman estratos. Estratos. ¿No? Pregunta importante para el examen. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, los árboles binarios dentro de la programación, el orden en que van recibiendo la información y los resultados. Sí, para las personas que ya tuvieron que haber mirado esta materia en la parte de algoritmos 2, ¿sí? Tuvieron que haber entrado en la tipología de árboles binarios. ¿Qué tiene un árbol? Un árbol binario tiene padre, madre, hijos, hojas, ¿sí? Una raíz. Acá vamos a verlo por estratos, por niveles. Entonces dice, primero, los relojes UTC están en el estrato 0. ¿Sí? Los servidores primarios ocupan el estrato 1, que son la raíz. Los servidores secundarios ocupan el estrato 2. Y son también los sincronizados por los primarios. Los servidores que ocupan el estrato 3 se sincronizan en los del estrato 2. Las palabras, si no se sincroniza el estrato 3, no se sincroniza el estrato 2, no se sincroniza el estrato 3. Y así sucesivamente hasta el estrato N. Dice, los servidores de nivel más bajo, que sería la hoja, los hijos de los hijos de estos de aquí, se ejecutan en las estaciones de trabajo de los usuarios. Es así de esta manera como funciona este algoritmo NTP, ¿no? Vamos a ver el Lamport, el algoritmo Lamport. Este se lo utiliza únicamente para los relojes lógicos. Y al hablar de operadores lógicos, hacemos referencia a ¿qué? Mayor que, menor, igual. ¿Sí? Lógicamente. Dice, para sincronizar los relojes lógicos, Lamport definió una relación llamada ocurrencia anterior. Por ejemplo, la expresión A
asignada a B se lee como A es ocurrente antes que B. En otras palabras, primero existe A y luego viene B. Esta relación de ocurrencia puede verse en dos situaciones para Lamport, ¿sí? Dice, la primera, si A y B son eventos del mismo proceso y A ocurre antes que B, entonces A ocurrente antes que B es verdadero. Esto es lo más importante, ¿sí? Pero que A pertenezca a un evento X y que B pertenezca a otro evento Z, no podemos llegar a esa ocurrencia. Por eso es lo más importante que dentro de este algoritmo de Lamport, ¿sí? A y B tienen que estar siempre en el mismo evento, en el mismo proceso. Y obviamente el primer evento de A tiene que estar funcionando para que pueda ocurrir el evento B. Si A es concurrente de B, es verdadero. Segunda situación. Si A es el evento en el que un proceso envía un mensaje y B es el evento de recepción de mensaje, en otras palabras, A envía y B recepciona, ¿sí? Entonces, A es concurrente antes que B. Es verdadero, ¿sí? Yo quiero que en este algoritmo, chicos y chicas, ustedes miren que para que pueda existir ocurrencia, puede ser con este caso, ¿sí? Que A funcione antes que B, existe ocurrencia. O, ¿sí? Que A envíe un proceso y que B lo reciba, existe ocurrencia. ¿Sí? Pregunta clave para el examen. El gráfico es un poco complejo, entonces pueden ver acá. Por esa punta de operaciones lógicas. Si funciona A, me paso a la B. Si funciona B, me paso a la C. ¿Listo? Funcionamiento. Consiste en dos momentos. Miren lo que les decía. Envía un evento, el proceso debe incrementar su reloj y enviar su tiempo. Envío del evento. Estamos haciendo la segunda, ¿verdad? En la anterior diapositiva. ¿Sí? A envía el evento, incrementa su reloj y envía su tiempo. 2. Segundo momento. Recepción de evento. Hay ocurrencia. ¿Sí? El evento B va a recibir el proceso de A. El proceso debe comparar entre su tiempo actual y el que recibió. Eso es lo que hace el proceso B. ¿Sí? Al máximo entre ellos incrementarlo y tomarlo como su nuevo tiempo. Esto es lo que hace el algoritmo. ¿Sí? Coge el tiempo del evento A y lo compara con su tiempo de recepción, ¿sí? Y ajusta el reloj directamente, ¿sí? En nuestro sistema distribuido. Bueno, a diferencia de los demás, no tiene inconvenientes, ¿sí? No tiene tantas fallas, no tiene tantos errores, ¿no? Para poderlo solucionar. Por lo general, la mayoría de los programadores, ¿sí? O constructores de software realizan y cogen en los sistemas distribuidos este algoritmo de Lamport, ¿sí? A punta de situaciones lógicas. Bueno, eso chicos, eso sería para la teoría de hoy, para ya que estaríamos ya culminando ya la temática, ¿sí? Del módulo. Yo sé que hay mucha teoría todavía por aprender. Los invito para que sigan aprendiendo esta metodología de autoaprendizaje.
pues para que en caso de que nosotros nos lleguemos a encontrar con algún tipo de servidor, independientemente de sus recursos, características, nosotros sepamos por dónde nosotros vamos a programarlo y a desarrollarlo. ¿Listo? Muchísimas gracias. Este videito pues espero les sirva porque va a salir mucha temática pues de, más que todo de las primeras diapositivas. La próxima clase ya tenemos que presentar el examen final, va a ser el examen un poco más de teoría que práctica, como digamos en todo este módulo, ¿sí? Entonces, van a ser exámenes de selección múltiple, entonces se les va a dar el tiempo estimado desde las 6:30 de la noche hasta las 10:30. Bueno, entonces cualquier preguntita, chicos, estoy atenta por el grupo de WhatsApp. Bueno, que pasen buena noche, me despido y un gusto haber trabajado con ustedes. Ya nos vemos.